que dejes todo aquello que irrumpe en tu corazón. Es necesario que te esfuerces por habitar en el reino de los cielos. Miremos que hay muchas personas que están más preocupadas por las cosas terrenales, por qué van a comer, por qué van a vestir, y corren incluso de un lado para otro con los afanes de este mundo, sin entender que deben de preocuparse por lo que realmente importa, por su alma. Recordemos que este mundo pasará y todas sus cosas, pero que nuestra alma es eterna y que hoy tenemos la oportunidad para estar delante de Yahweh, para buscarlo, para esforzarnos y acercarnos a Él. Por eso no seamos como las olas del mar, que son llevadas de un lado para el otro, sino al contrario, seamos esos hijos que realmente estamos siendo agradecidos porque el Padre fiel nos salvó, nos llamó a su verdad, nos llamó a conocerlo, nos llamó a que podamos tener una vida verdadera, porque cuando estamos con Él, realmente Él nos abre nuestros ojos, Él nos permite ver la verdad, así como le pasó a Shaul, que Shaul fue cegado en su vista, y eso lo vamos a ver más adelante, pero aprendió a ver con la vista del Ruach, con la vista de su interior, aprendió a escuchar más la voz, a estar más atento ante la voz de nuestro Padre Celestial. Bendiciones, amada Mari, Shalom, Yahweh te bendiga, amado Javier. Yahweh te bendiga, mi hermana Miriam, muchas bendiciones. Amado Ever, el Eterno te bendiga. Entonces, miremos que el propósito es de que nosotros dejemos todo lo de la carne, todo lo de este mundo, que no nos afanemos por el mañana, que entendamos que debemos de prepararnos para presentarnos frente al Hijo del Hombre, ser esas vírgenes prudentes que se están vistiendo para recibir a su esposo. Estamos siendo esos hijos que estamos preparándonos para algún día poder estar enfrente de la presencia de nuestro Padre Yahweh. Si en este momento suena la trompeta, o sea, te irías con Él? O si en este momento Él te llamara a su presencia, ¿tendrías cómo darle cuentas? Vamos a mirar esta palabra en Proverbios capítulo 10, verso 2 y 3. Dice, los tesoros no son ganancias para el perverso, mas la justicia rescata de la muerte. ¿Ven? La justicia, el ser justo, el llevar las obras de Yahweh, las leyes, nos rescata ¿de qué? De la muerte. Porque ahí es donde cuando tú vienes a la salvación con un arrepentimiento genuino cambiando, es ahí donde tú encuentras la verdadera vida, es ahí donde Yahweh transforma tu vida, te limpia, te restaura, te sana, te libera. Entonces es ahí donde Yahweh nos rescata. Dice el verso 3, Yahweh no permite que el alma del justo pase hambre, pero él derriba la vida de los perversos. Cuando tú estás en justicia, Yahweh te provee de todo por añadidura, porque dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces es importante esto. Shalom, Alejandro, muchas bendiciones para ti y tu casa. Entonces miremos que vamos a mirar un ejemplo y lo vamos a mirar para nuestra vida. Un ejemplo, si nosotros viajamos a otra nación, vamos a hacer un viaje a vivir a otro lugar, eh, nosotros tenemos que empezar a hacer trámites, tenemos que empezar a deshacernos de lo que no vamos a llevar, como el dinero, la ropa, porque sabemos que el dinero no, el dinero que yo utilizo en este país no lo voy a utilizar en otro país porque es diferente moneda, entonces me tocaría cambiar el dinero que tengo aquí por la otra moneda, ¿cierto? Hay que cambiar específicamente, hay que cambiar eso, ¿cierto? Y me voy a poner a sacar todo lo que no necesito para llevar lo que necesito. Vamos a mirar eso hacia el mundo celestial. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ir a habitar allá? Conforme a las escrituras y conforme a las enseñanzas de nuestro amado Yahshua HaMashiach, nosotros tenemos que dejar lo que es de esta tierra, dejar lo que es la carne para poder para poder habitar en el reino. Para nosotros ir al reino necesitamos que dejar todo lo que no debemos de llevar. Recordemos que allá no vamos a llevar la ropa, no vamos a llevar ni siquiera nuestro cuerpo, porque hay que entender que las obras, o sea, las obras justas, o sea, los estatutos, las leyes, lo que tú hayas hecho en justicia, porque muchos creen que porque llevan obras de caridad son salvos. No, es cuando
Tú tienes un arrepentimiento verdadero que no es de palabras sino de obras, donde tú te apartas del pecado y vienes a que a obedecer a tu amo, a tu rey, a tu señor, al que está por encima de ti, el que está el dueño de todo. Entonces miremos que Yahshua Mashiach nos enseñó a través del camino, de su caminar en la tierra, de que nosotros debemos de despojarnos de las cosas de este mundo y que debemos de cambiar lo del mundo para vivir conforme a lo celestial, dejar lo terrenal para vivir por lo celestial, dejar las cosas de esta tierra. Por eso él dice, preocupados más por qué, por el reino de Yahweh y su justicia, y todo será añadido. Preocúpate más por obedecer y todo se te colocará. Muchas veces te preocupas más por tus hijos, por tu esposo, por las cosas de esta tierra, por las riquezas. Miremos que el que tiene riquezas quiere más riquezas y nunca es saciado. Pero lo que realmente importa es que nos preocupemos porque nuestra alma se salve y así poder dar un testimonio para que nuestra familia y los que están a nuestro alrededor también vengan a la verdad, para que nosotros seamos luz y sal de la tierra. Amada Arelis, muchas bendiciones para ti y tu casa. Entonces, por eso Yahshua nos está diciendo, buscad primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Por eso empieza a cambiar lo terrenal, quita de tu casa todo lo que estorba, todo lo que no vas a llevar al reino de los cielos. Es importante que miremos que hay una parte muy bonita en la palabra y vamos a comprenderla. Dice Mateo 22, verso 15 en adelante, dice. Entonces los fariseos se fueron y concibieron un plan para entrampar a Yahshua con sus propias palabras. Ellos le enviaron a algunos de sus propios apóstoles Talmidín y algunos miembros del partido de Herodes. Le dijeron, Rabí, sabemos que tú dices la verdad y realmente enseñas cuál es el camino de Elohim y no te importa lo que la gente piense de ti, pues no pones atención a la categoría de la persona. Así que danos tu opinión. ¿Permite la Torá pagar impuestos al emperador romano, sí o no? Yahshua, sabiendo sus intenciones maliciosas, dijo, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Enséñeme en una moneda que usan para pagar impuestos. Le trajeron un denario. Les preguntó, ¿de quién es la inscripción y esta imagen? Del emperador. Ellos respondieron. Yahshua les dijo, entonces den al emperador lo que es del emperador y a Yahweh lo que es de Yahweh. Cuando oyeron esto, se quedaron asombrados, lo dejaron y se fueron. Entonces, vamos a mirar una parte importante. Cuando un hombre cumple las leyes celestiales, cuando es justo y se esfuerza por cumplir lo celestial, así cumple lo terrenal. Así cumple lo de esta tierra, las leyes de esta tierra. Pero es necesario que entendamos que primeramente debemos de buscar el reino de Yahweh, la salvación, el obedecer, esfuérzate y sé valiente. Ay, pero me van a decir, amada, ¿y cómo hago yo para dejar el pecado? En constancia y en humillación al Creador, en humillándote ante Él, porque recordemos que la palabra dice, sin mí nada podéis hacer, pero con Él hasta lo imposible lo podemos lograr. Entonces es importante que estemos en una humillación constante para que nuestra vida sea transformada, nuestra vida sea liberada y nuestra vida sea llevada conforme a la voluntad de nuestro Padre Yahweh. Bendiciones, amado Elías, bendiciones Raquel, que el Eterno les bendiga siempre. Entonces vamos a mirar, vamos a continuar esta palabra tan hermosa que nos trae el Padre y vamos a Mateo capítulo 16, verso 24 en adelante. Cuando llegaron a Cafarnaún, los cobradores del medio shekel vinieron a Kefas Pedro y le dijeron, ¿no paga tu rabí el impuesto del templo? Claro que sí lo paga, dijo Kefas Pedro. Cuando él llegó a la casa, Yahshua habló primero. Simón Kefas, bueno, mal llamado Pedro, ¿cuál es tu opinión? ¿Los reyes de la tierra de quien cobran impuesto y los tributos de sus hijos o de otros? Respondió Kefas Pedro. De otros, respondió. Yahshua dijo, entonces los hijos están exentos, pero para evitar ofenderlos, ve al lago, tira un anzuelo y toma el primer pez que cojas. Ábrele la boca y encontrarás un shekel. Tómalo y dáselo a ellos por mí y por ti.
Miremos, aquí está diciendo la manifestación de lo que él estaba enseñando. Yahshua le estaba enseñando a Kefas que nosotros somos extranjeros y peregrinos y pagamos. Pero ¿quién es el que nos suple para pagar? Yahweh, ¿cierto? Yahweh suple las necesidades de nuestra vida y nos preocupamos más por conseguir las cosas añadidas que por realmente el reino de Yahweh. Y lo podemos ver más adelante, porque la manifestación del reino es vivir como en amor, en honestidad, en shalom, en transparencia, en verdad. ¿Por qué? Porque llevo la ciudadanía del cielo. Porque si vas a llevarla allá a los shamaim, al reino de los cielos, no vas a llevar ni la codicia, ni la avaricia, ni vas a llevar el dinero o las cosas materiales, por decirlo así. No, allá vas a llevar, si llevaste los estatutos, si obedeciste al Creador de cielos y tierra. Aquí estamos siendo probados para vivir la verdadera vida. Aquí estamos siendo peregrinos. Estamos en un camino para ver si pasamos la prueba. Por eso él dice, para ser guardados de la hora de la prueba que va a venir a probar a los habitantes de la tierra. ¿Realmente estás esforzándote por pasar el examen? ¿Realmente te estás esforzando por llevar la palabra de nuestro Padre Celestial? Vamos a mirar lo que dice, vamos a ir a Lucas capítulo 10, verso del 1 en adelante. Dice, después de esto, el Adón nombró a otros 72 y los mandó delante de él en parejas a todos los pueblos y lugares donde él se proponía ir. Él les dijo, para estar seguros de tener una gran cosecha, pero hay pocos obreros, por lo tanto rueguen al Adón de las cosechas que envíe rápidamente obreros a recoger su cosecha. Vayan ahora, pero presten atención, los estoy enviando como corderos en medio de lobos. No lleven cinto para el dinero ni alforja y no se detengan a conversar con gente en el camino. En cualquier casa donde entren, primero digan shalom a los de la casa. Si allí hay alguien que busca la shalom de ustedes reposará en él. Si no hay tal persona, el shalom lo devolverá a ustedes. Entonces miremos esta parte tan importante. Él mandó a 72 talmidín, discípulos, apóstoles, los envió para llevar la palabra. Le dijo que no llevaran nada, solamente la palabra, porque él en medio del camino los iba a proveer de todo. Y muchas veces nosotros nos preocupamos más por lo añadido, mientras que debemos de preocuparnos más por ser testimonio, por llevar la verdad, por ser obreros para la mies, porque faltan obreros para la mies, y él colocará todo lo que se necesita. Si en tu casa está faltando el alimento, pregúntate si en tu corazón hay justicia, si realmente tú estás cumpliendo la ley de Yahweh para que venga lo añadido, porque si tú no estás cumpliendo, ¿cómo quieres que venga lo añadido si le estás faltando al respeto al Padre Celestial? El hijo desobediente, ¿cómo se va a premiar? El hijo desobediente no se puede premiar, por el contrario, ese va a recibir castigo, más el hijo obediente que recibe premio. ¿Por qué? Porque está siendo obediente. Vamos a ver que Yahshua los mandó para que enseñaran, ¿cierto? ¿Por qué? Porque les estaba diciendo, preocúpense por el reino de Yahweh, vaya, esfuércense por mostrar el testimonio de lo que ya vieron, para que otros vengan a la verdad, para que otros vengan a salvación. Amados, ¿cuántos se están perdiendo en este momento? ¿Cuántos se están perdiendo? ¿Cuántos? Muchos, millones de personas se están perdiendo y hay pocos que están llevando la verdad sin adulterar, porque la mayoría la lleva con adulterio. No, hay que llevarla en limpieza, en verdad, primeramente llevándola en mi cuerpo y luego siendo testimonio de lo que él ha hecho en mi vida. Lleva la palabra, sé luz y sal para la tierra. Vamos a buscar primeramente el reino de Yahweh y su justicia. Vamos a dejar a un lado los afanes de esta vida, porque los afanes, estás mostrando en los afanes qué es lo que hay en tu corazón. Nosotros con nuestras acciones estamos mostrando qué es lo que hay en nuestro corazón. Miremos que nuestra libertad no está en las cosas de esta tierra, sino en lo celestial. Así que tú tienes que esforzarte para presentarte limpio, para que tus vestiduras sean limpias. Vamos a mirar lo que dice Marcos capítulo 10, verso del 17 en adelante. Dice,
Cuando salía de camino un hombre vino corriendo, se postró de rodillas delante de él y le preguntó: Rabí bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Yahshua le dijo: ¿por qué me estás llamando bueno? Nadie es bueno excepto Yahweh. Tú sabes los estatutos: no asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no desfraudes, honra a tu padre y a tu madre. Rabí le dijo: he guardado todas estas cosas desde que soy un niño. Mirándole fijamente sintió amor por él y le dijo: te falta una cosa, vete y vende cualquier cosa que tenga, dale a los pobres y tendrás riqueza en el cielo. Entonces ven y sígueme. Escandalizado por estas palabras se fue triste porque era un hombre rico. ¿Cuántos están más aferrados por no dejar el pecado porque se acomodaron en el pecado o por las cosas de esta tierra y no quieren seguir al rey? Miremos que él aquí no quería dejar sus riquezas, cumplía los estatutos, pero aún había un ídolo en su corazón, aún no le había dado el primer lugar a Yahweh, aún todavía estaba más concentrado en las cosas terrenales que en las celestiales. Y si no se renuncia a lo terrenal, no se va a entender lo celestial. Porque cómo voy a yo a querer conocer lo que Yahweh nos muestra, porque Él nos muestra lo oculto, no el ocultismo, lo oculto conforme a la obediencia. Él nos muestra el reino de los cielos que habita aquí. ¿Cómo voy a querer conocer eso si aún todavía estoy aferrada a las cosas materiales? Si aún quiero que mi esposo cambie, pero a mi manera. Aún quiero que mis hijos cambien, pero como yo quiero. Si aún todavía el que ocupa el trono en mi corazón soy yo, o el dinero, o las cosas materiales. ¿Cómo quiero conocer lo celestial? Aún esa persona no ha nacido de nuevo, porque no ha muerto a su carne. Vamos a mirar lo que dice Hechos capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice: había un hombre llamado Hanayá, quien con su mujer Zafira, vendió alguna propiedad. Sabiendo de su mujer, se quedó con parte del dinero de la venta, a pesar que trajo el resto a los emisarios. Entonces Kefas Pedro le dijo: ¿por qué Hasatán ha llenado tu corazón, que has mentido al Ruach HaKodes y te has quedado con parte del dinero que recibiste por la tierra? Antes de venderla, la propiedad era tuya, y después que la vendiste, el dinero era tuyo para usarlo como quieras. ¿Qué hizo que hicieras tal cosa? Has mentido no a los seres humanos, sino a Yahweh. Al oír Hanayá estas palabras, cayó muerto, y todos los que oyeron esto estaban aterrorizados. Los jóvenes se levantaron y envolvieron su cuerpo en un sudario y se lo llevaron y lo sepultaron. Unas 3 horas más tarde su mujer entró sin saber nada de lo que había sucedido. Kefas Pedro la retó y dijo: dime, ¿es verdad que ustedes vendieron la tierra por tal y más cuál precio? Ella contestó: sí. Ella respondió: eso es lo que nos pagaron por ella. De nuevo le habló y le dijo: entonces, ¿por qué tramaron poner a prueba al Ruach del Adón? Escucha, los hombres que sepultaron a tu esposo están a la puerta, a ti también te llevarán. Instantáneamente ella cayó a sus pies y murió, y los jóvenes entraron allí muerta, se la llevaron y se la sepultaron junto a su esposo. Como resultado de esto, gran tremor vino sobre la asamblea y en verdad sobre todos los que oyeron este caso. Miremos que aquí este varón vendió sus tierras, y lo que pasó no fue que guardaran dinero para sí, sino que alardearon y dijeron que estaban entregando todo cuando habían dejado una parte para ellos porque querían ser vistos. Entonces ellos creían que iban a engañar al padre, pero al padre nadie lo engaña. ¿Qué les hubiera costado decir: yo dejo esta parte para mí, hablar con la verdad, yo dejo esta parte de lo que vendí y quiero darles esta parte para que lo utilicen para la obra de Yahweh, para ayudar a los que lo necesitan? Pero no, fueron y alardearon que estaban entregando todo y se estaban que mintiendo a sí mismo, y miren las consecuencias de lo que vino hacia ellos. Entonces él hubiera dicho: yo voy a diezmar una parte nomás, una tercera parte, pero no, lo que trataron fue de engañar. ¿Y qué traje? Muerto, porque ¿qué trae el engaño? ¿Qué trae la mentira? Muerte. Entonces es importante que nosotros hagamos las cosas de corazón, dándole primero prioridad a lo celestial. Dice Lucas capítulo 16, verso 13. Ningún sirviente puede ser esclavo de 2 amos,
porque odiará al primero y amará al segundo, o despreciará al segundo y será fiel al primero. No pueden ser esclavos de Yahweh y del dinero. Miremos, vamos a mirar cuántas personas están haciendo esto. Cuántos pastores, predicadores, cuántas personas les dan los diezmos, les dan ofrendas, les dan limosnas y lo toman para sí mismos. Y no lo reparten a los pobres. ¿Qué están haciendo? Creen que están engañando a Yahweh y se están enalteciendo a sí mismos, pero lo que están trayendo es maldición y destrucción a su vida, porque están más preocupados por lo terrenal que realmente por lo celestial. Y eso es lo que están haciendo las religiones, hacen negocio con la palabra del Todopoderoso. Se les olvida que debemos de dar de gracia lo que recibimos de gracia, lo que recibimos por su rajamín, por su compasión, debemos de darlo con compasión. Aquí vemos que muchos hacen eso, ¿para qué? Para engañarse a sí mismos. Miren qué tanta la compasión de Yahweh que aún no les ha llegado la muerte. Pero cómo llevan su vida, una vida en maldición y en muerte, porque a eso los va a llevar si no se arrepienten. Vamos a mirar algo importante, un verdadero hijo de Yahweh que esté llevando la palabra. No necesita las ovejas para enaltecerse, para sobrevivir. No, porque ¿qué dice la palabra? Busca primeramente el reino de Yahweh y su justicia y todo vendrá por añadidura. Un verdadero hijo de Yahweh sustentado por el Creador. Pero no se aprovecha de las ovejas de Yahweh. Por el contrario, lo que él recibe, la bendición que recibe de Yahweh, la da a su prójimo. Porque nosotros, te voy a decir algo, si tú de tu alimentación sacas una libra de arroz o un alimento para darle a una persona pobre, no te vas a empobrecer, al contrario. Al contrario, eso va a llegar bendición. Porque recordemos que el diezmo se le da ¿a quién? Al levita, al huérfano, a la viuda, al menesteroso. ¿Y cómo sabes cuál es el levita? Ah, como no sabes cuál es el levita, entonces vas a ir ¿a quién? A dárselo al huérfano, a la viuda, al menesteroso, a tener una comunión con Yahweh para que te muestre para quién es la bendición. Porque es que Él no habita en templos hechos por manos de hombre, Él habita en el templo que Él hizo nosotros. Por eso tenemos que limpiar nuestro templo, dejarlo terrenal para vivir en lo celestial. Por eso preocúpate por el reino de Yahweh y todo será añadido. No se vanaglorien con lo que nos dio ustedes. Vamos a mirar una parte muy bonita, muy importante, lo que nos enseña Saúl, porque Saúl nos enseña que nosotros debemos de revestirnos de una nueva vida, preocuparnos más porque nuestra mirada esté en las cosas de arriba y no en las cosas de aquí. Vamos a mirar lo que dice Colosenses capítulo 3, verso del 1 al 4. Dice, así que si fuiste resucitado con el Mashiach, entonces busca las cosas de arriba, donde el Mashiach está sentado a la diestra de Yahweh. Enfoque sus mentes en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque ustedes han muerto a sus vidas y están escondidos con el Mashiach. Cuando el Mashiach que está en nuestra vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con él en su gloria. Porque recordemos que lo que se ve está hecho de lo que no se ve. Debemos de poner nuestra mirada en lo celestial, que es lo importante, darnos cuenta que este mundo no tiene el valor, que lo que tiene el valor es lo de arriba, la salvación, el alma. Vamos a esta palabra, vamos a Mateo capítulo 6, verso 19 en adelante. Dice, no guarden riquezas para sí mismos, aquí en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y los ladrones irrumpen y roban. En su lugar guarden las riquezas en el cielo, donde la polilla y el óxido no destruyen, y los ladrones no irrumpen ni roban, porque donde está tu riqueza, ahí está tu corazón. Guarda lo celestial, guarda primeramente las leyes de Yahweh. Aquí nos damos cuenta la importancia de lo que es seguir, obedecer a Yahweh, estar con Él, de que realmente, vamos a ver, ¿cuál es lo principal que nosotros tenemos que preocuparnos? Por la fe, la emuná. ¿Qué es emuná? Creer, confiar y obedecer, ya que esa es la que nos sostiene para la esperanza, de saber esperar lo que Yahweh tiene para nosotros, de poder ir a esa tierra prometida, de lo que oímos que se cumplirá, porque tenemos fe, una verdadera emuná. Vean lo que dice Hebreos 11, verso 1. La confianza es tener la certeza de lo que esperamos y esperanzados, convencidos acerca de las cosas que no vemos.
¿Qué estamos esperando nosotros? La venida del Mashiach, nuestro esposo, que nos lleve a casa. Es ahí donde vamos a ver que la manifestación de Yahshua en nosotros, porque nosotros dejaremos aquello que nos lleva a muerte y vamos a poner en práctica lo que nos da vida. Veamos lo que dice ahí Colosenses 3, pero el verso 5 al 9 dice: por lo tanto, hagan morir los miembros terrenales de su naturaleza, la inmoralidad sexual, la impureza, la codicia, los deseos malignos, la avaricia, que es idolatría. Pues es por estas cosas que la ira de Yahweh viene sobre los que desobedecen. Es verdad que ustedes en la vida que vivieron en un tiempo practicaban estas cosas, pero ahora deséchenlas. Desechen la ira, la irritación, la mezquindad, la calumnia, el lenguaje obsceno. Nunca mientan el uno al otro porque se han despojado de lo viejo con sus viejas prácticas. Entonces miremos que aquí Shaul nos empieza a mencionar todas aquellas cosas por las cuales es necesario que muramos dentro de nosotros, para que así seamos revestidos como el Mashiach lo fue. Así que nosotros seamos una verdadera esposa como limpia, con un vestido lino blanco resplandeciente, que son las acciones justas, los estatutos, las leyes. Aquí habla de la inmoralidad sexual y de la impureza, que se refiere al sexo que no es permitido e incluso también se refiere a las imágenes de deseo, a las que incitan al deseo, al pecado. La importancia de quitar eso de nuestros miembros, de nuestros sentidos, que no nos inclinemos al mal, sino al contrario, a lo celestial. También habla de la codicia, que es que nosotros dejemos todo el deseo de tener más, porque debemos siempre ser agradecidos con lo que Yahweh nos da. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Dice: en todo den gracias, porque esto es lo que Yahweh quiere de ustedes, que estén unidos a Yahshua HaMashiach. Hagamos lo que nuestro maestro nos enseñó y despojémonos de toda codicia. También hablaba de los deseos malignos, de la malicia, y eso se refiere cuando nosotros deseamos que a alguien le vaya mal, cuando nos alegramos de que otra persona esté mal. Cuidado, porque ¿qué es lo que está emanando en tu corazón? Yahweh quiere que nosotros seamos revestidos, que aprendamos a perdonar, que le deseemos el bien aún a nuestros enemigos, de que perdonemos, porque dice la palabra que si tú no perdonas las ofensas a vuestro hermano, tu Padre Celestial no los perdonará. Entonces perdona, aprende a perdonar. También nos dice que dejemos la irritación, la ira, que no dejemos que el enojo nos descontrole, nos lleve a buscar venganza, a odiar al prójimo, a destruir la vida del otro, sino al contrario, nos lleve al perdón. Recordemos que nosotros fuimos perdonados por tantas ofensas y que si Yahweh nos pidiera cuentas por nuestras ofensas, ¿cómo podríamos pagar todo lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Cómo podríamos pagar la salvación? La salvación no se compra, es por su compasión, pero un arrepentimiento genuino es lo que tiene que haber en nuestro corazón. También habla de la calumnia, el lenguaje obsceno, el decir mentiras. Las mentiras son un chantaje para manipular a las personas. Por eso tenemos que tener cuidado de todo lo que hagamos, de todo lo que salga de nuestra boca. Porque con nuestra boca maldecimos y bendecimos. ¿Qué sale de nuestra boca? Vida o muerte. Vamos a Romanos 14. Romanos 14, verso 12. Dice: de manera que todos y cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas de nosotros mismos a Yahweh. Nosotros vamos a presentarnos ante Yahweh. Nosotros aquí somos administradores de nuestra vida, somos administradores del esposo, que cuenta vamos a dar por el esposo que nos dio, los hijos que nos dio, el hogar que nos dio. Entonces aquí Shaul nos describió todo lo que tenemos que hacer, la importancia de dejar aquello que no le agrada a Yahweh y de realmente ser revestidos en Yahshua Mashiach, en un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo caminar, ser semejantes, imagen y semejanza a nuestro Rey, porque él dice: sed Kadosh como vuestro Padre es Kadosh, sujetar la carne, tener dominio sobre ella. Dice Colosenses ahí capítulo 3, pero vamos a ver lo que dice el verso 10 y 11. Y se han revestido de un nuevo yo, que se está renovando continuamente, en más y más conocimiento, y acercándose más y más a la imagen del Creador.
El nuevo yo no tiene espacio para discriminar entre el gentil y el judío, circunciso e incircunciso, extranjero y salvaje, esclavo y hombre libre. Por el contrario, en todo el Mashiach es todo. Miren qué importante la palabra está aquí. Vemos que es ser revestidos. Muchos creen que la salvación es porque hablas hebreo, porque pronuncias su nombre. No, la salvación es con obras, porque la letra sin el ruach está muerta. Por eso, recordemos que somos ruach y que debemos de vivir más en el ruach, más en el reino celestial que aquí en lo terrenal. Porque la carne nos lleva a destrucción, mas el ruach nos da vida. Por eso, Shaul era muy odiado, porque Shaul quería reunir al pueblo sin indiferencias, no, porque es que tú hablas hebreo, no eres salvo, es que tú no dices el nombre, tú no dices Yahshua o no dices Yahushua, entonces tú no estás en la verdad. Hipócrita. ¿Cuántos hablan hebreo? ¿Cuántos dicen el nombre del Padre? ¿Cuántos hablan de la Torah pero no la llevan por obras? Son mentirosos e hipócritas. ¿Quién podrá engañar a Yahweh? Nadie. Vamos a Juan capítulo 17, verso del 20 en adelante. Oro no solo por esto, sino también por aquellos que confiarán en mí por la palabra de ellos. Si tú quieres que la palabra de Yahweh llegue, cúmplela. Porque si no iría vacía, si tú no la cumples no va a llegar a los hermanos porque sale vacía, pero si tú cumples la palabra de Yahweh y te sujetas a tu amo, entonces tu palabra va a ir como espada doble filo, porque el que va a hablar por tus labios es el Ruach HaKodesh. Dice el verso 21, para que todos puedan ser uno, así como tú, Padre, están unidos a mí y yo contigo. Oro porque ellos puedan estar unidos con nosotros, para que el mundo pueda creer que tú me enviaste. La gloria que tú me has dado, yo he dado a ellos, para que ellos sean uno con nosotros, porque somos uno. Yo unido con ellos y tú conmigo, para que ellos sean completamente uno, y el mundo de esta manera se dé cuenta que tú me enviaste y que tú me has amado tanto como me has amado a mí. Un verdadero pueblo es el que tiene un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo caminar, porque estamos siendo testimonio a aquellos que están escuchando la verdad a través de nuestros labios. Como lo dijimos en el principio, faltan obreros para la mies. ¿Qué clase de obrero está siendo? ¿Un obrero mentiroso que cree que engaña al Ruach HaKodesh y que engaña a los hermanos? ¿O un verdadero hijo de Yahweh que está llevando la verdad no solamente en la palabra, sino en tus acciones? Porque estás llevando su nombre. Llevar su nombre es llevarlo en ti, llevarlo en tus acciones. Eso es llevar la salvación. Dice Colosenses, vamos a ver el verso 12 y 13. Dice, por lo tanto, como el pueblo escogido de Yahweh santo, ternamente amado, revístanse en consentimientos de compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sopórtense en unos a otros. Si alguno tiene queja de otro, perdónelo en verdad, de la misma forma que el Adón lo ha perdonado. Así ustedes tienen que perdonar. Miremos que aquí Shaul nos muestra el fruto de aquellos que son revestidos de Yahshua HaMashiach. Aquellos que dan frutos de compasión por el prójimo. ¿Por qué? Porque abunda el perdón, la humildad, la compasión, porque están dispuestos a ayudar a los demás y no se creen superiores al otro. Ser paciente, ser compasivo, colocarnos en los zapatos del otro. Por eso, da testimonio de quien habita en tu corazón. ¿Eres un hijo? ¿Eres escogido por Él? ¿O qué es lo que están mostrando tus obras? Por eso Él tanto los dijo, por los frutos los conoceréis. Miremos lo que dice Romanos 8:28. Además sabemos que Yahweh dispone de todas las cosas para el bien de aquellos que le aman y son llamados de acuerdo a su propósito. Ahora todos nosotros debemos de ser un verdaderos hijos coherederos de la salvación, sentimientos verdaderos, obras verdaderas, que fluyen en nosotros, obras de amor, de compasión, de verdad. Por eso Shaul hablaba de que el gentil, si se daba cuenta, si tenía un arrepentimiento, venía a ser parte del pueblo. Por eso, miremos qué es lo que hay en nuestro corazón, en nuestra vida. Vamos a ver ahí mismo donde vamos en Colosenses 3, pero vamos a ver del verso 14 al 17. Dice, sobre todas estas cosas vístanse de amor, que perfectamente mantienen unido a todo.
Dejen que la Shalom que viene del Mashiach sea la que haga las decisiones de sus corazones, pues por esto fueron llamados para ser miembros de un solo cuerpo. Sean agradecidos. Permitan que la palabra del Mashiach en toda su riqueza y vivan en ustedes según se enseñan y se aconsejan unos a otros en toda sabiduría, al cantar salmos, himnos, cantos espirituales con gratitud en sus corazones. Esto es, todo lo que hagan o digan sea en el nombre de Yahshua HaMashiach, dando gracias por medio de Elohim Padre. De que todo lo hagamos por Él y para Él. De que estamos mostrados de que nuestra alma está siendo vestida de obras de justicia. Porque nuestra necesidad diaria es buscar el reino de los cielos, dejar lo malo y ser conforme a la voluntad de Yahweh. Así que ahora vemos que cuando estamos en el reino no hay divisiones, sino hay una entrega de cada vez ser más para nuestro Padre Celestial. Vamos a mirar una enseñanza para que terminemos muy importante de lo que le pasó a Shaul. Vamos a ir a Hechos capítulo 9, verso 1 en adelante. Dice, entre tanto Shaul todavía respiraba amenazas asesinas contra los apóstoles, los discípulos del Adón. Fue al Cohen Gadol y le pidió cartas para las sinagogas de Damesec, autorizándole a arrestar a cualquier persona que pudiera encontrar fuera hombre o mujer y perteneciera al camino y los trajera a Jerusalén. Cuando iba por el camino acercándose a Damesec, de repente un destello de luz del cielo resplandeció por todo su alrededor. Cayéndose en tierra oyó una voz que le decía, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues constantemente? Él preguntó, Adón, Señor, ¿quién eres tú? El Adón dijo, yo soy Yahshua, y tú me persigues. Pero levántate y entra a la ciudad y te será dicho lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con él se quedaron petrificados, sin habla, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Ellos ayudaron a Saúl a levantarse de la tierra, pero cuando abrió sus ojos no podía ver nada. Así que llevándolo de la mano le trajeron a Damesec. Por 3 días permaneció sin poder ver, no comió ni bebió. Había un talmidín, un discípulo en Damesec, Hanayah, de nombre, y en una visión el Adón le dijo, Hanayah. Él dijo, aquí estoy, Adón. El Adón le dijo, levántate y ve a la calle, recta a casa de Judá, y pregunta por un hombre de Tarso llamado Shaul, porque están orando. En una visión ha visto un hombre llamado Hanayah y entrando y poniendo sus manos sobre él para restaurar su vista. Pero Hanayah respondió, Adón, muchos me han contado acerca de este hombre, cuánto daño ha hecho a tu pueblo en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales Coanín para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Adón le dijo, ve, porque este hombre es mi instrumento elegido para llevar mi nombre a los gentiles, aún hasta sus reyes, como también a los hijos. Miremos qué importante, qué hermoso. Saúl era un hombre que mataba, que arrestaba, que le hacía mal a los hijos de Yahweh. Y tuvo que ser cegado en su vista física para entender todo lo que había aprendido, tenía que llevarlo por obra y que estaba vivo. Porque Saúl, a diferencia de los discípulos de los Talmidín, él conocía la Torá. Él se juntaba con los Coanín, pero no la entendía porque aún no la había llevado por obra. Pero cuando fue ensegado, él comprendió. Él escuchó la voz de Yahshua. Miremos que él fue cegado físicamente, pero entendió que no podía ver lo físico, que tenía que ver lo espiritual, lo del Ruach para poder entender lo celestial. Pero hay muchas personas que Yahweh les habla 1, 2, 3, les habla constantemente y no entienden. Entonces es ahí donde Yahweh los entrega un poder engañoso y son cegados en lo espiritual. Que no seas cegado en lo espiritual porque no quieres escuchar la voz de Yahweh. Que no seas cegado porque no quieres obedecer, sino al contrario, que tus ojos espirituales sean abiertos para que puedas comprender los terrenales, para que puedas comprender tu vida, tu alrededor. Por eso es mejor perseguir lo celestial. Saúl fue cegado para entender lo celestial.
Y es por eso es necesario que nos preocupemos primero por el reino de los cielos, dejar toda altivez, toda soberbia, todo orgullo. ¿Cómo está tu vida? ¿Por qué te estás preguntando ahora? ¿Cuáles son los tesoros que estás guardando en tu corazón? ¿Los tesoros celestiales o los terrenales? Deja la carne y sus placeres que solo traen destrucción a tu vida y esfuérzate por ser un verdadero hijo del Creador, de acciones y no de palabras. Porque recordemos que la letra sin el ruaj está muerta. Que tengan un muy excelente día. Que esta palabra haya sido de bendición y entre como espada doble filo a tu corazón, para que te preocupes más por el reino celestial, porque tus vestiduras y puedas estar parado frente al Hijo del Hombre. Que tengan un muy excelente día, día de bendición. Que el Eterno les bendiga hoy y siempre. Shalom, Ubrajo, paz y bendiciones, amada Mispajá.